Bueno, bienvenidos. En este ejercicio nos pide referirnos al ejercicio 2 del mismo trabajo práctico sobre un mercado en competencia perfecta que soporta un impuesto de 2 pesos por unidad. Calcular el exceso de gravamen o carga excedente del impuesto de 2 pesos. Entonces, acá lo que les pido es que vayan al ejercicio 2, lo miren, lo revisen, a ver si lo entendieron bien y lo tengan bien presente. Yo lo que voy a estar haciendo es trabajando sobre esos resultados que nos dieron. No les voy a volver a explicar el ejercicio cómo se calculaba, sino que simplemente nos vamos a focalizar en calcular el exceso de gravamen, que es cuando uno incorpora un impuesto y genera una cuña o una brecha entre los precios que pagan los consumidores y productores. Acá se los dejo para que lo lean. Primero el gráfico, ¿sí? El gráfico de abajo representa el caso ya visto en el ejercicio 2. ¿Sí? Si se calcula la caída en el bienestar provocada por el impuesto como la caída en el excedente de los consumidores, puede verse que dicha disminución equivale al área izquierda de la demanda entre el precio que pagan los consumidores y el que reciben los productores. Ahora vamos a ver eso. Y lo que tenemos es que nos dice que para calcular el exceso de gravamen debemos calcular la variación del excedente del consumidor y la variación de la recaudación. Pero eso es como a medida de resumen. Cuando nosotros analizamos estos ejercicios, lo que tenemos que hacer siempre es primero analizar la situación sin impuestos y luego la situación con impuestos. Para resolver este ejercicio partamos de una situación en donde no existe ningún impuesto, donde tenemos una demanda o una demanda inversa igual a 15 menos Q sobre 5, un precio neto de 10 y un precio bruto que es 15 menos T menos Q sobre 5, y lo podemos pensar como que en realidad, como no tenemos impuesto, el impuesto T pasa a ser 0 y nos queda el mismo precio que antes, ¿sí? Entonces nos queda el mismo precio que el precio neto. Con lo cual, esto mírenlo en el ejercicio anterior, pero los resultados cuando el impuesto es igual a 0 es que la cantidad estrella es 25, el precio bruto es igual al precio neto que es igual a 10, y podemos obtener el excedente del consumidor, ¿sí? Que es la distancia entre la ordenada del origen, el precio pagado y la cantidad consumida, base por altura dividido 2, 15 es esto, 10 es el precio pagado y 25 es toda esta distancia horizontal. Y tenemos que el excedente del consumidor es 62.5 y luego la recaudación es 0 justamente porque no hay impuesto. Podríamos agregar el excedente del productor, pero el excedente del productor acá no lo tenemos porque al ser una oferta perfectamente elástica no tenemos excedente del productor. Si, como les dije en el ejercicio anterior, en el 2, si la oferta fuese así, este pasaría a ser el excedente del productor. Pero acá se facilita y no lo tenemos. Entonces, bueno, acá esta es la situación sin impuestos. Ahora tenemos que agregarle el impuesto de 2 pesos por unidad con incidencia legal en los consumidores. Y esta es la misma demanda que antes, pero la demanda que percibe el productor es precio bruto menos impuesto, que esto va a ser precio neto, igual a 13 menos Q sobre 5, y sabemos que la oferta es perfectamente elástica de 10. Cuando nosotros resolvemos, acá iría un punto y coma, nos da que la nueva cantidad de equilibrio es 15, con esta demanda percibida por los oferentes, y fíjense que acá sucede lo que veníamos mirando en el ejercicio anterior, donde la cantidad de equilibrio es 15, el precio bruto es 10, el precio neto es 10, la diferencia entre estos dos es igual al impuesto fijo por unidad, que es igual a 2, y el excedente del consumidor cae a 22.5 y la recaudación se va a 30. ¿Sí? Y esto es lo que ya habíamos sacado antes. Ahora, la pregunta es, bueno, en esta situación, como sociedad, ¿estamos mejor o peor? Porque por un lado, uno diría, bueno, mirá, los consumidores están peor porque seguramente cayó el excedente del consumidor. Están pagando un precio más alto y están consumiendo menos. Pero por otro lado, uno diría, bueno, pero también estamos recaudando, con lo cual, en algún punto, esa pérdida del excedente del consumidor está siendo compensada por la recaudación que tiene el gobierno y, en definitiva, ese gobierno puede devolvérselo a los ciudadanos. Entonces uno diría, bueno, tampoco está perdiendo tanto. Y entonces yo, como resumen, acá lo que les traje es qué sucede en las dos situaciones, cuando t es igual a 0 y cuando t es igual a 2, que estos cuadritos son buenos porque lo que nos dice es que la cantidad cae, ¿sí? Pasa de 25 a 15. El precio neto, por ejemplo este que está acá, sigue siendo el mismo, porque la oferta es perfectamente elástica. El precio bruto aumenta, porque ahora los consumidores están pagando 12 cuando antes pagaban 10.
Entonces, el excedente del consumidor necesariamente tiene que caer. Cae de 62.5 a 22.5, ¿sí? Pero la recaudación aumenta, pasa de 0 a 30. Y fíjense que nosotros podemos establecer una función de bienestar social, si se quiere utilitarista, en donde lo que hacemos es, sumamos excedente del consumidor más recaudación es igual a W. ¿Sí? Entonces, supongamos que hacemos excedente del consumidor más recap. Y podríamos sumarle el excedente del productor, pero sabemos que el excedente del productor es 0 siempre en todos los casos, porque es perfectamente elástica, así que ni nos preocupamos. Y el excedente del consumidor más la recaudación, acá fíjense que nos da en el primer caso 62.5, ¿sí? Y en el segundo caso 52.5. Y esta pérdida, es un poco la carga excedente del impuesto. Este es el costo social que nosotros tenemos que asumir por establecer un impuesto. Este es el costo social que nosotros tenemos que asumir por establecer una brecha entre lo que pagan los consumidores y lo que reciben los productores. Esa cuña, ese es el costo, que es la pérdida social neta o la carga excedente. Fíjense que acá se puede definir de otra manera, que en realidad van a ver que es lo mismo, que es, bueno, la carga excedente se calcula como lo que me cambia el excedente del consumidor neteado de la recaudación que yo gano. Lo que cambia el excedente del consumidor es 40. ¿Y de dónde viene este 40? Bueno, viene de 62.5 menos 22.5, neteado de la recaudación que es 30, ¿sí? 30, y fíjense que es la misma diferencia que nos da 10, ¿sí? En el gráfico la carga excedente será el área correspondiente al triángulo azul. Y fíjense que es este área que está acá. Entonces lo que nosotros tuvimos es que cuando yo le puse el impuesto por unidad de 2 pesos, esta demanda, que sigue siendo la misma, ahora los productores perciben esta demanda verde. Y entonces van a establecer en el equilibrio, van a vender esta cantidad a este precio, sin embargo, van a estar pagando los consumidores este precio que está acá. Y esta es la recaudación que va a estar recibiendo el gobierno. Ahora, fíjense que antes, ¿cuánto era el excedente del consumidor? Bueno, el excedente del consumidor era desde 15 hasta 10 y hasta este punto que está acá. Era todo este triángulo. ¿Pero qué sucedió? ¿Ahora cuánto es? Bueno, ahora es este triángulo, se achicó, o sea que todo este trapecio que está acá lo perdió. Obviamente parte del trapecio se compensa con la recaudación, pero este triangulito no se lo compensa a nadie. Entonces, este triangulito, que fíjense que cuánto equivale. Bueno, gráficamente es base por altura dividido 2. Y si nos fijamos la base, ¿cuánto es? La base es 25 menos 15, 10. Y la altura es 12 menos 10, 2. 10 por 2 dividido 2 es igual a 10, ¿no? Entonces, de cualquier manera que nosotros saquemos la carga excedente o la pérdida social, como la querramos llamar, es igual a 10. Que en definitiva es lo que está sucediendo cuando estamos estableciendo el impuesto a una situación sin impuesto. Obviamente los consumidores están mucho peor, porque hay parte que se lo lleva el gobierno, pero bueno, uno diría, bueno, lo compensamos. Pero nunca se termina de compensar todo. Así que bueno, así se resuelve este ejercicio. Tienen que mirarlo obviamente con el otro, y si quieren pueden hacerlo con otro tipo de impuesto, por ejemplo, impuesto fijo a los productores en vez de a los consumidores, y la carga excedente les debería dar igual. Así que yo se los dejo como tarea para que lo hagan.